Muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes por estar hoy aquí. Y por supuesto, pues tenemos que también dar las gracias a las dos instituciones que hacen posible que esta conferencia se desarrolle hoy, tanto al Archivo Municipal y a la figura de su director, como al Ateneo de Jerez. Nosotros les vamos a hablar de un tema que es bifronte. Hay personas a las que les gusta saber sobre este tema y hay otras personas que lo rechazan totalmente, pero como decía mi padre, es lo único seguro que hay en la vida. Vamos a hablar de muerte durante el antiguo régimen a partir de documentación conservada en el archivo municipal. Este trabajo pronto verá la luz en una publicación que coordina Manuel Antonio Barea Rodríguez, jefe de la Unidad de Digitalización del Patrimonio Cultural de Jerez de la Frontera, y donde va a estar recogido este trabajo junto con otros que se basan en el análisis del fondo documental. El trabajo que presentamos se marca en una línea investigadora que tiene como principal objeto de estudio la muerte como manifestación de una religiosidad concreta. Y bueno, los historiadores hacemos historia a partir de fuentes arqueológicas, fuentes documentales principalmente, porque no existe otra manera de llevar a cabo el método de investigación propio de la historia. Si no se investiga y se trabaja en documentos, pues todo lo demás es elucubración pura y dura. El soporte documental que nos ha servido para ejecutar este trabajo son los testamentos que se conservan en el fondo Pilar Ponce de León, 10ª marquesa de Casinas, que custodia nuestro archivo municipal y que catalogó Manuel Antonio Barea Rodríguez cuando él era archivero. La conferencia de hoy pues, tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es analizar el hecho de la muerte en cuanto a los aspectos relacionados con la religiosidad y el mundo de las mentalidades dentro del sistema tanatológico documentado. Por otro lado, vamos a ver la muerte como una forma de manifestación del poder y como mantenimiento de la estructura social imperante en la época en la que se redactan esos testamentos. Y finalmente vamos a ver cómo la muerte es utilizada por la familia Ponce de León en sus distintas ramas como una fórmula propagandística que tiene el fin de perpetuar ese estado privilegiado del que ellos gozaban y que van a manifestar en sus últimas voluntades. Pasamos a este apartado que hemos titulado ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Están callando. Y vamos a ver algunos aspectos generales. Es que las sociedades preindustriales europeas pues contemplaron unas elevadísimas tasas de mortalidad y también estamos viviendo una época de pandemia y también sufrieron episodios más o menos puntuales de mortalidad catastrófica. Por tanto, la muerte era un fenómeno absolutamente cotidiano para quienes vivieron durante el antiguo régimen. Y bueno, sin ir más lejos, hasta hace poco tiempo la muerte era algo muy, muy cotidiano. Ahora nuestra sociedad ha cambiado la forma de ver la muerte, de asumirla, porque básicamente la estamos trasladando a los tanatorios y la estamos alejando de nuestra cotidianidad. Ello determina que la muerte pues, adquiera en estas sociedades un carácter universal que nos permite pulsar las mentalidades que en torno a ella surgen y que se implementan dentro de un grupo social concreto. Y dentro de la numerosísima documentación notarial existente, la categoría diplomática que mejor nos sirve para estudiar este tema son los testamentos. Los testamentos recogen un tipo de muerte concreto, la buena muerte, que es la muerte que la religión católica concibe y es la es la muerte que la religión católica a través de su jerarquía pues transmite al resto del pueblo. Y esa muerte es la que un autor francés, Bobel, definió como muerte sacramentalizada, ritualizada y ejemplarizante. Todas esas funciones tiene la muerte en esta época. De hecho, otro autor, Normando, pues, puso de manifiesto cómo los testamentos son un ejemplo clarísimo de cómo las predicaciones de la Iglesia en relación a ese tránsito al más allá
y sobre la necesidad de reflexionar sobre ese momento y sobre la etapa posterior, pues habían resultado absolutamente eficaces. La prueba de ello es que durante la Alta Edad Media, la documentación que recoge noticias de índole tanatológica, pues reflejan como un momento que es deseado por los cristianos y carente de toda connotación de angustia, porque suponía el tránsito a una vida mejor, a una vida feliz, que es la que en esa época predicaba la Iglesia. Sin embargo, a partir de los siglos XII y XIII, la muerte se va a imbuir de una fuerte carga de miedo, de temor. Y es que en esa época, una corriente filosófica, que es la escolástica, había introducido en la mentalidad cristiana las nociones de infierno y purgatorio. La noción de infierno ya existía, pero era algo muy vago. Si ustedes ven las ilustraciones del Beato de Liébana, aparece el infierno, pero es algo muy difuso. En cambio, ahora ya se va a definir exactamente como el infierno, un lugar de castigo, de absoluto castigo, pero además la Iglesia va a introducir el concepto de purgatorio, que va a dar mucho juego, como van a ver a continuación. Y este miedo se va a hacer aún más intenso a partir de mediados del siglo XVI, contra la Contrarreforma, a partir de la denominada pastoral del miedo. La muerte ya no se concibe como algo positivo, sino como algo que todo cristiano debe tener y tener profundamente. Para amortiguar ese miedo al infierno, a la condena eterna, la Iglesia, como digo, va a crear la noción del purgatorio. Hay una obra de un autor clásico francés, Georges Philippe, que se llama así, El nacimiento del purgatorio, porque de esta forma los cristianos van a tener una opción entre el cielo y el infierno después del juicio final y después de su muerte. Así, el purgatorio se nos presenta como un tercer lugar que sirve de esperanza para los moribundos y de consuelo para sus familiares, que desde la tierra, a partir de la celebración de misas, pues van a poder ayudarlos a alcanzar la gloria eterna. Y a partir de estas ideas, pues se va a poner de manifiesto que el arrepentimiento y las mandas piadosas legalizadas en los testamentos son la mejor forma de vivir un buen tránsito hacia el más allá. Vamos a ver, vamos a destripar, a diseccionar los testamentos y vamos a ver las distintas partes de los que se componen y la mentalidad tanatológica que reflejan. Comenzamos por la Commendatio Anima, que es la primera parte de los testamentos. Todos los testamentos se inician con una cláusula de notificación donde se indica el nombre del testador o de la testadora, su lugar en el vecindario, o si es una persona que en ese momento está transitando por la ciudad y así refleja su condición de transeúnte. A continuación viene todo un conjunto de encomiendas del alma a la divinidad y a distintos abogados e intercesores celestiales que varían de unos testadores a otros de acuerdo con sus preferencias. Y es que esta primera parte incluye una riquísima información sobre las devociones de la época que los historiadores de la religiosidad popular pues nos viene de verlas para realizar nuestras investigaciones. La primera invocación que aparece es la encomienda de Dios a Dios por la salvación del alma, porque el alma es la gran protagonista de los testamentos y de hecho hay un miedo terrible al momento en el que el alma abandona el cuerpo e inicia su viaje al más allá. Entonces hay una encomienda automática a Dios para que ese tránsito sea lo mejor posible. En los testamentos del fondo que hemos analizado, se conserva durante bastante tiempo la devoción a un concepto que aparece a finales del siglo XV como elemento devocional, que es el de la sangre de Cristo, la devoción a la sangre de Cristo, que es un elemento importantísimo en el surgimiento de las primeras procesiones de Semana Santa, porque en esas procesiones la actividad fundamental que llevan a cabo las cofradías es la flagelación, la autoflagelación para derramar sangre igual que Cristo la derramó. Y tampoco faltan en los testamentos la creencia profunda en el misterio de la Santísima Trinidad.
A partir de mediados del siglo XVI empieza a ocupar un lugar muy importante dentro de los testamentos la Virgen María, la que se considera como abogada y mediadora privilegiada con Dios para lograr la salvación. Y a mí, por ejemplo, me resultan mucho más interesantes las invocaciones a los santos, a los arcángeles y a los ángeles, porque ahí uno pues entra en la intimidad de la persona que ha redactado el testamento y conoce cuáles son sus aficiones dentro de la corte celestial. En este sentido es muy significativo el testamento que tienen ustedes ahí de Francisco Jerónimo Ponce de León, quien a lo largo de 4 o 5 renglones hace las peticiones a los santos que son de su devoción, a sus ángeles y a sus arcángeles. Toda esta explosión de devociones vinculadas a los santos no son más que una manifestación del subjetivismo que propició una corriente religiosa que surge en los Países Bajos, que es la devota moderna, que a partir de la segunda mitad del siglo XVI pues acabará desembocando en el quietismo. Es muy interesante cómo algunos testadores se encomiendan al ángel de la guarda. Figura que alcanzó desde un punto de vista devocional su máxima difusión en el siglo XVI. En la Edad Media apenas hay referencias al ángel de la guarda. ¿Y por qué el ángel de la guarda? Pues por una razón evidente. La devoción al ángel de la guarda se va a convertir en un elemento distintivo de, ya podemos utilizar el término del catolicismo, frente a protestantes y calvinistas, porque tanto Lutero como Calvino condenaron esta devoción. Y fueron dos autores muy conocidos, Cantazao y Dreselius, quienes definieron qué era el ángel de la guarda. Era un protector ante la muerte, pero que además había caminado a lo largo de la vida del cristiano para ayudarlo en todo lo que necesitaba. Pasamos al siguiente elemento que aparece en los testamentos, que es el enterramiento. Ya les digo que todo lo relacionado con la velación del cadáver es muy difícil de investigar, porque eso supone adentrarse dentro de la intimidad de los hogares de las personas que fallecían, y obviamente el notario no llegaba a ese nivel de intimidad. Y además quiero recordarles que los testamentos en esta época, excepto excepciones muy claras, se redactan cuando uno siente la muerte cerca. Antes no, sino cuando uno siente la muerte cerca. Vamos a comenzar con la mortaja. Durante la Alta Edad Media, la envoltura más generalizada para los cadáveres fue la mortaja de lienzo blanco. Todo el mundo se enterraba con una mortaja de lienzo blanco, excepto los miembros de la élite nobiliaria, que seguían conservando los suntuosos trajes de gala que habían usado en su vida cotidiana y a través del cual pues, manifestaban su estatus. Pero a partir del siglo XIII, a partir de la plena Edad Media, la difusión triunfante de las órdenes mendicantes, que para mí es una de las grandes revoluciones en la historia de la Iglesia, la aparición de las órdenes mendicantes, pues supuso la adopción del hábito religioso como mortaja. En el caso de Castilla, del Reino de Castilla, que pertenecía a Jerez hasta el año 1707, cuando ya se unifican los reinos de Castilla y Aragón y surge esa entidad política que se llama España, pues son los reyes de la dinastía Trastámara quienes a finales del siglo XIV adoptarán el hábito, concretamente el hábito franciscano, como etiqueta funeraria. Recordemos que la reina Isabel la Católica se manda a enterrar, que pertenece a la dinastía Trastámara, se manda a enterrar con el hábito franciscano. Esta indumentaria funeraria se va a generalizar durante el siglo XIV hasta el siglo XVI, y todo el mundo se va a enterrar con un hábito de alguna orden mendicante. De hecho, la mortaja blanca, que ya ha sido la envoltura predominante durante la Alta Edad Media, pues se va a considerar que es el último traje de los grupos sociales más humildes. Hay como un desprecio hacia la mortaja blanca. Obviamente la elección de un hábito u otro pues iba en relación directa con el prestigio que tenían las distintas órdenes religiosas, especialmente lo que se refiere a la atención a los moribundos y a las predicaciones sobre el más allá. Y a ello hay que unir el hecho de que a partir del siglo XV se va a llevar a cabo una intensa propaganda iconográfica que va a identificar al religioso, a los frailes, lo va a identificar con santos, lo que va a hacer mucho más apetecible el uso del hábito como mortaja.
Y es que de esta forma el hábito se va a ir dotando de un poder religioso específico que también va a ayudar en ese tránsito al más allá. Por otro lado, se une el apoyo del papado al uso del hábito como mortaja a través de la concesión de indulgencia a quienes se enterraban con ellas. Y en este sentido, en esta propaganda a base de indulgencias por parte de la Santa Sede, pues será el hábito franciscano el más beneficiado. Tiene su lógica, la orden franciscana pues era la orden más popular por su cercanía al pueblo. Los dominicos son más intelectuales, no están tan en el día a día de la gente de a pie. Entonces, pues el papado simplemente pues, aprovechó esa popularidad de los franciscanos para beneficiar a su hábito. En el caso de los Ponce, para aquellos que se mandan a enterrar con un hábito, pues supone un cambio mental, porque son personas que están acostumbradas a vestir ricos ropajes, y el adoptar un hábito religioso pues supone un corte con lo que había sido su modus vivendi hasta ese momento. Pero también hay que recordar que la Iglesia establecía que la riqueza era un serio obstáculo para alcanzar la gloria eterna. Y por supuesto, en la elección de la mortaja pues pesaba mucho la tradición familiar, como en muchos otros aspectos de la vida religiosa. Sin embargo, al analizar los testamentos del Fondo Ponce, encontramos una excepción muy clara a toda esta tendencia que yo les estoy explicando, y es que hay muy pocos testadores que se mandan a enterrar con un hábito religioso. Esto supone un alejamiento importante con respecto a las pautas que se están marcando desde la Santa Sede, pero ellos prefirieron conservar su vestuario cotidiano, porque así también están marcando el estamento al que pertenece. En este sentido, podemos decir que una de las mandas en relación al vestuario para vestirla en estos últimos momentos la encontramos en el testamento de Pedro de Vera, que se manda a enterrar con el hábito de la Orden de Santiago, a la que él pertenecía, pero además con todos los elementos distintivos propios de la alta jerarquía de la Orden de Santiago. Una vez velado el cadáver, que como digo no tenemos apenas datos sobre esa velación, se organizaba el cortejo fúnebre, es decir, toda la parafernalia que suponía el traslado del cadáver hasta el lugar de enterramiento. En ese cortejo fúnebre, los clérigos, tanto frailes como sacerdotes, pues ocupaban un lugar preferente porque ellos eran los que tenían el derecho a enterrar a los muertos. El resto de cortejo, es decir, los que portaban el féretro, los acompañantes, las instituciones civiles, las instituciones laicas, las familiares, pues constituían un elemento muy interesante para conocer todas las relaciones políticas, sociales y de toda índole que el difunto tenía con el resto de la sociedad a la que hasta ese momento había pertenecido. Y si analizamos las instituciones concretas que los testadores que nos han aportado sus últimas voluntades, establecen, pues a partir de ahí podemos ver cuál era el nivel de poder de estas personas y cuál era su relación con las instituciones más importantes de la ciudad. Pero es que además, en el siglo XVI, algunos autores habían formulado distintas teorías en relación al acompañamiento del cadáver hasta el lugar del enterramiento. Por ejemplo, Juan de Pineda pues había aconsejado fervientemente estos cortejos fúnebres porque las oraciones de las personas que los integraban pues ayudaban a la salvación del difunto. Alejo de Venegas precisa aún más las características de este acompañamiento porque dice que los familiares no son tan importantes, sino que lo importante es que vayan personas devotas de profunda fe que ayuden al tránsito al más allá. Por eso era frecuente que los acompañamientos fúnebres pues figurasen sacerdotes, frailes, cofrades y pobres, como vamos a ver a continuación. Dentro de los testamentos que hemos analizado, hemos hecho una estadística y hemos encontrado que el clero parroquial es el más solicitado para integrar los cortejos fúnebres. Ello no es más que un indicio más de toda la política que la Iglesia va a desplegar a partir del Concilio de Trento
donde la parroquia se va a convertir en el eje fundamental de la vida de los cristianos en detrimento de los conventos. En relación al clero secular, las órdenes más solicitadas por nuestros testadores son, en primer lugar, San Francisco, ya les he dicho la popularidad de la que gozaban los franciscanos, San Agustín, la Merced, los dominicos, los mínimos de la Victoria, el Carmen y la Trinidad. Pero es que además la presencia conventual contribuía enormemente a enriquecer la magnificencia de estos cortejos fúnebres, porque muchos de nuestros testadores invitaban a toda la comunidad a participar en su último viaje. Pensemos, por ejemplo, que el convento de Santo Domingo llegó a contar con 300 frailes. Si se invitaba a toda la comunidad dominica, había 300 personas formando parte de ese cortejo fúnebre. Por lo que se refiere a la cofradía, las hemos organizado también en función de las distintas mandas referidas, y la que ocupa el primer lugar es la Hermandad de la Sangre, íntimamente vinculada a esa devoción a la sangre de Cristo de la que les he hablado, seguida de la Limpia Concepción y el Rosario. Con dos mandas aparecen Veracruz, la Misericordia y San Pedro, y con uno la Hermandad de San Juan de Letrán y la Soledad. Las cofradías eran elementos importantes de estos cortejos fúnebres porque a ellas acudían a los mismos aportando andas, aportando enseres, insignias, con lo cual dotaban de mayor boato al cortejo. Sin olvidar que tenían que acudir, porque así lo hemos encontrado en las reglas que hemos estudiado, tenían que acudir todos los hermanos y todas las hermanas rezando Ave María, rezando Padre Nuestro y portando distintos tipos de cera en las manos. En muchos casos no se trata de una invitación por parte del testador a que una determinada cofradía forme parte de su cortejo fúnebre, sino de un recordatorio a la cofradía de que el testador o la testadora es hermano o es hermana y la cofradía tiene la obligación de formar parte de esta procesión funeraria. A partir del siglo XVI se va a poner de moda que tanto niños como pobres formen parte y ocupando un lugar destacado en los cortejos fúnebres, porque los niños representan la inocencia, la alma pura, y lo mismo se considera al pobre. Al pobre, además, al que se le identifica con lo que se denomina Christus Patiens, el Cristo que sufre, que derrama su sangre para salvar a la humanidad. Sin embargo, a los testadores y testadoras del Fondo Ponce de León no les gusta la presencia de los niños y de los pobres en su cortejo fúnebre. De hecho, hay muy escasa presencia. Solo hemos encontrado 2 documentos en los que se pide que vayan niños pobres iluminados con hacha y otro en el que se pide que vaya, otro en el que se pide que vayan pobres. Eso sí, en casi todos los testamentos hay una manda en la que se dice que el día de su entierro se le dé de comer a un número determinado de pobres y que se le entregue un conjunto de piezas de vestuario. Por lo que se refiere al luto, que ya existía en la época que estamos estudiando, la legislación eclesiástica había empezado a prohibir el luto, tanto como indumentaria como las manifestaciones de ese dolor exagerado. Y en este sentido, los Ponce son bastante, aquí sí, son bastante obedientes a esa legislación eclesiástica porque apenas hay referencia al luto. Aquí tienen el ejemplo del testamento de Pedro Ponce de León que dice literalmente que no traigan por mi duelo ni se vean a mi jerga, ni paño negro, ni le den a ninguno de mis albaceas porque es gasto sin provecho. No quieren el luto, ahí están cumpliendo con lo que la Iglesia exigía. En estos cortejos fúnebres había una intensísima activación de todos los sentidos. Por lo que se refiere a la vista, eran toda una exposición de los poderes laicos y de los poderes eclesiásticos de la ciudad. A ello habría que unir las luminarias que distintos integrantes del cortejo portaban, lo que creaba una atmósfera de especial significado. Por lo que se refiere al oído, pues si pensamos la cantidad de personas que acudían a estos entierros o rezando, se creaba una cacofonía muy especial generada por esas plegarias. El olfato también era activado. Olía muerto en estos entierros, porque los muertos muchas veces eran trasladados sin cerrar.
Y si pensamos en un verano en Jerez, los muertos olían, luego en los entierros había un olor especial. Y todo ello en una ciudad, pensemos en el Jerez del siglo XVI, del siglo XVII, una ciudad de calles estrechas, mal iluminadas, con lo cual esto contribuye enormemente a alimentar las intenciones que el testador o la testadora tenían a la hora de organizar su contexto familiar. Si hacemos una división por género, pues son las mujeres de la casa Ponce las que tienen una especial predilección por la suntuosidad en su traslado hasta su lugar de enterramiento. Ello, tanto Alberto como yo, pues lo hemos interpretado como el resultado de dos posibilidades. Una es una manifestación propia de piedad, son personas muy piadosas y quieren todos estos integrantes en sus cortejos, o bien también intuimos que es un deseo de reafirmar su personalidad en un mundo masculino, porque el único momento en el que la mujer casada, todas estas mujeres o eran casadas o eran viudas, pensemos en la importancia que la mujer tenía en los distintos enlaces matrimoniales para perpetuación de los linajes y fortalecimiento de los mismos, pues el testamento era el único acto jurídico en el que la mujer tenía plena libertad y no necesitaba la autorización de su marido, como ocurría en otro tipo de actuaciones jurídicas, para redactar su testamento. Entonces los testamentos femeninos, dentro de las limitaciones que pueda haber, pues son un claro ejemplo de voluntades femeninas espontáneas. Pues yo creo que algunas de ellas eligieron estos cortejos fúnebres tan magnificentes porque ellas querían reafirmar su posibilidad, sin olvidar que la autonomía económica de la que gozaban, sus recursos, pues le permitía costear estos cortejos, porque los cortejos no eran baratos. Y vamos con los lugares de enterramiento. En la época que estudiamos, los cadáveres debían descansar en tierra sagrada, es decir, en el interior de un templo o en sus inmediaciones. También, con el enterramiento en estos lugares, pues se buscaba el beneficio de las misas que continuamente se celebraban en las distintas iglesias. Con lo cual, en una mentalidad de este tipo, los cementerios no tienen cabida alguna. Los lugares de enterramiento nos permiten estudiar las relaciones que los testadores tienen con las distintas iglesias y los conventos de la ciudad. Y además un elemento indicador de su estatus social, porque ya desde la legislación visigoda y subrayada en las 7 partidas de Alfonso X, el interior de los templos estaba reservado exclusivamente a la élite nobiliaria. Pero es que además los lugares de enterramiento y los propios sepulcros pues, son en muchos casos un elemento de propaganda del estatus privilegiado de estos nobles. De hecho, con sus enterramientos, la nobleza pues, implementaba estrategias sociales ante la muerte con el deseo de conservar la memoria social y de no caer en el olvido. Analizando los distintos lugares de enterramiento, pues el número 1, la posición primera, la ocupa en lo que se refiere a la parroquia de San Juan de los Caballeros. La razón es obvia, allí se encontraba la capilla fundada por los Carrizosa y muchos miembros que dejaron sus testamentos en el fondo analizado, pues pertenecen a este linaje y se mandan a enterrar ahí. Le sigue la iglesia de Santiago con 4 enterramientos, la de San Mateo con 3, El Salvador y San Marco con 2, San Dionisio, San Lucas y San Miguel con 1. Tampoco hemos encontrado un desequilibrio entre iglesias y conventos porque aquí se está conservando tradiciones familiares. Por ejemplo, en los conventos, las mayores mandas las encontramos en el de San Francisco, pero es que además no podemos olvidar que allí estaba la capilla fundada por Brianda de Villavicencio, que en su testamento funda un vínculo, y a partir de ese vínculo, pues muchos miembros de la familia de Villavicencio se mandan a enterrar en esta capilla. Le sigue Santo Domingo con 10, la Victoria con 2 y la Merced con 1. En cuanto a la disposición de los enterramientos, pues existe una clara predilección por los lugares más cercanos al altar, lógicamente, es el lugar más destacado siempre dentro de una iglesia. Pero es que además, cuando leemos con detenimiento
las palabras de estos testadores, pues vemos que muchos de ellos evidencian un claro deseo de conservar sus relaciones familiares una vez fallecido, y prueba de ello son las capillas y las capellanías de las que Alberto nos hablará. Y además también el deseo de estar enterrado junto al cónyuge, junto a los padres, los abuelos, los hijos, pues evidencia una clara intención de evitar la soledad una vez que se ha fallecido. Existen distintas actitudes sobre la monumentalidad o no de ese enterramiento. Por un lado tenemos testadores que piden entierros poco solemnes y humildes. El caso más evidente es el testamento que tienen ustedes ahí, que es el de Pedro Ponce de León, quien pide un monumento funerario simple en el suelo, que esté alejado de las honras y de las banalidades mundanas. En cambio, pues la mayoría de los testadores del fondo pues, prefieren un enterramiento monumental, porque así se evidencia la importancia del linaje, con elementos simbólicos del estatus de esa persona y denotador de ser privilegiados de la sociedad. Una prueba de ello es el testamento de Pedro de Vera, quien manda que sobre su sepultura se coloque una tumba de madera con su escudo de armas pintado de dorado con un tamaño bastante considerable. Sin duda, en este caso estamos en una de las mejores manifestaciones de la publicitación del linaje en su ventana. Y ahora yo me cambio de sitio y le cedo la palabra a Alberto. Contrariamente a lo que podría pensarse, concluido el enterramiento, esto continuaba. Y es que tras este enterramiento se desarrollaban lo que se conocen como oficios post-mortem, es decir, oficios posteriores a la muerte de la persona que se acababa de enterrar. Con estos oficios, los testadores... ¿Se escucha? Sí, es que tiene poco. Con estos oficios, los testadores buscaban, en primer lugar, salvar su alma, pero también permanecer vivos y presentes entre los miembros de su linaje, lo que denota preocupaciones que van más allá de lo espiritual. La memoria, estar en este mundo y permanecer en el recuerdo, es algo más ligado a lo terrenal y a lo físico. Afirman García Herrero y Falcón que la misa, era el remedio más eficaz para lograr la salvación del alma. Y todo ello se vio fortalecido con el surgimiento de la concepción de purgatorio, de la que ya ha hablado Silvia, entendido como ese lugar donde las almas están penando por todos esos pecados que han cometido durante su existencia terrenal. Se aprecia a partir de este momento un deseo incipiente entre los miembros del clero en la Iglesia por hacer derivar lo que anteriormente habían sido ingresos destinados a limosna en el pago de todos estos oficios y misas pro remedio animae. Esto evidencia el carácter comercial que la Iglesia tenía, pues estaba ofreciendo el intercambio de un bien material, como es el dinero, a cambio de un bien espiritual, como es la salvación del alma. Y es que todas las parroquias, conventos y en definitiva los clérigos que oficiaban estas misas, estas honras, recibían una parte de la limosna y del precio de estos oficios en concepto de pago por sus servicios espirituales. Como veremos, todos estos planteamientos teológicos y doctrinales se manifestaron en dos fenómenos. Por un lado, el de acumulación y por otro, el de repetición, que a continuación explicaré con más detalle. Pero antes de todo ello, se daba la prolongación del funeral. El día del enterramiento, justo cuando se estaba procediendo a depositar el cuerpo en la sepultura, la mayor parte de los testadores, casi un 64%, encargaron una vigilia y misa de requiem cantada. Esta opción es mayoritaria y era la más común.
No obstante, hubo otros testadores que encargaron ceremoniales más complejos. Tras este entierro, comenzaba un ceremonial que podía ser más rico o menos rico en función del estamento y del poder adquisitivo de la persona que había recibido sepultura. Normalmente el enterramiento estaba seguido de un novenario, compuesto, como su nombre indica, de 9 misas, generalmente rezadas y ofrendadas de pan, vino y cera, las cuales se desarrollaban durante los 9 días posteriores al enterramiento. En los documentos estudiados tenemos noticias de hasta 18 encargos de novenarios, que fueron realizados indistintamente entre hombres y mujeres. Como ven, el porcentaje de ambos grupos es similar, 50%. Tras esto comenzaba el periodo de luto, que finalizaba en el aniversario de la muerte del difunto. En esta fecha podía celebrarse lo que se denomina como cabo de año, es decir, un oficio especial para conmemorar este primer aniversario. Pero el cabo de año no es algo obligatorio, de hecho, de esas 18 personas que encargaron su novenario, solo 9 testadores mandaron que también se les celebrara un cabo de año. Pero este no era el culmen de la exigencia. Hubo testadores que, bien por su fe, bien por sus recursos económicos, pues fueron más allá y encargaron en el mes posterior a su fallecimiento, en lugar de un novenario, un treintanario, es decir, 30 misas en días sucesivos. Durante este primer año, solía existir una tendencia a la acumulación de misas para la salvación del alma. Concluidos los novenarios, los treintanarios y todos estos oficios que seguían al funeral, los testadores mandaban agrupaciones de misas con las que acelerar su tránsito por el purgatorio. Este fenómeno de acumulación pone en evidencia uno de los rasgos fundamentales de la incipiente mentalidad burguesa, y es que se está reduciendo la salvación a cantidades absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mientras más misas se oficien, antes el alma va a alcanzar la gloria del paraíso. Esto es un arma de doble filo, ya que también contribuye a afianzar las diferencias existentes entre los diversos estamentos y, a fin de cuentas, a reafirmar ese inmovilismo social propio del antiguo régimen. Y es que estos oficios costaban dinero y no todos podían permitírselo. Como ejemplo, les hablaré de Agustín Espínola de la Cueva, uno de los testadores presentes en este fondo, quien mandó celebrar 14.100 misas en la iglesia de San Juan de los Caballeros, que es donde él se había enterrado. Pero es que, no contento con estas misas, encargó además 2.000 misas en cada uno de los principales conventos de la ciudad, lo cual suma otras 16.000 misas más. En total, tenemos a un testador que ha encargado más de 20.000 misas por su alma. Por otro lado, Clara Fernández de Auñón, que fue más allá. Y es que, a fecha de redacción de su testamento, ella ya había mandado decir más de 2.000 misas por la salvación de su alma. Es decir, ella ni siquiera esperó a que la alcanzara la muerte. Dentro de estas misas que se celebraban por el alma de los difuntos, hay un grupo muy especial e interesante que resaltaremos por las particularidades de su ceremonial. Se trata de las misas de devoción, las cuales tenían un fuerte carácter simbólico que se asociaba a las cifras y a los números propios de la cábala bíblica de origen judío. Estas misas tenían un marcado ceremonial y presentaban generalmente un origen legendario. Por ejemplo, estaban las misas de San Amador, que eran un treintanario cuyo origen se encontraba en una tradición que decía que este santo recibió una visita en una ensoñación de su madre difunta
y le dijo que estas 33 misas, que son las que en concreto se celebran, eran las necesarias para que su alma abandonara el purgatorio. Por tanto, a partir de ese momento, las misas destinadas a este santo se repitieron hasta 33 veces, como marcaba el número que él había presenciado en la ensoñación. Pero el Concilio de Trento, en su lucha contra la heterogeneidad de las prácticas religiosas, puso fin a la popularidad de estas prácticas, ya que, en cierto modo, las particularidades de sus celebraciones y esta relación con la cábala y la leyenda cargaba las misas de devoción de una cierta sospecha de superstición que la Iglesia tenía siempre presente. Por ello, a partir de Trento, la popularidad de las misas de devoción cae considerablemente. En cuanto a los testadores que encargaron estas misas, son las mujeres las que más se acercan a este grupo. De hecho, hemos documentado que el 73% de las misas de devoción fueron encargadas por mujeres. En cuanto a la tipología, debemos destacar sobre todo las 13 misas de la luz, las 33 misas de San Amador y las 40 misas de San Vicente Ferrer. ¿Dónde se celebraban estas misas? Pues la elección de la parroquia o convento quedaba a voluntad del testador, como sucedía con los lugares de enterramiento, los vínculos familiares, las devociones o cualquiera de estos aspectos determinaban que la persona se decantara por uno u otro templo. Sin embargo, durante el periodo estudiado, la Iglesia consideraba sacrilegio que un clérigo oficiase más de una misa al día, a excepción del día de Navidad o de aquellos clérigos que se encargaban de más de una parroquia. Esto fue un problema, ya que ante el crecimiento constante de los encargos de mandas pro remedio anima que se dio sobre todo a partir del siglo XVI, el clero parroquial se vio desbordado porque no contaba con oficiantes suficientes para hacer frente a estos encargos. En consecuencia, no fueron pocos los casos en los que el clero parroquial cometió irregularidades para seguir cogiendo encargos, pero no celebrarlo tal cual se habían encargado. En contraposición, el clero regular, los conventos, sí que contaban con un gran número de oficiantes que además no tenían una función concreta y que podían ocuparse de la celebración de todas estas misas y de todas estas honras. Y podían hacerlo, lo que era más importante, con mayor rapidez que el clero parroquial. El testador quiere salir rápido del purgatorio. Por tanto, en muchos casos, los testadores se decantaron por encargar estas misas a los conventos. Pero los testadores que hemos estudiado en el Fondo Ponce de León rompen con esta tónica. Y es que entre la documentación estudiada observamos una marcada paridad entre la elección de los conventos y la elección de las parroquias. Vamos a analizar ambos grupos por separado. En lo relativo al clero regular, el convento de San Francisco sigue siendo el protagonista indiscutible. Aparece seguido, aunque bastante de lejos, como se puede ver en los porcentajes, por la Victoria, Santo Domingo, la Merced, San Agustín y la Trinidad. Esto coincide con los lugares en los que se hallaban las principales devociones de la ciudad, pero también nos permite realizar otra lectura de un carácter más urbanístico. De este modo, durante el siglo XV solo encontramos mandas encargadas a San Francisco, a la Cartuja y a Madre de Dios, lo que nos prueba la escasa presencia de clero regular en Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. No en vano, hasta el siglo XVI, en el ámbito urbano, solo existieron mercedarios, dominicos y franciscanos. Pero a partir del siglo XVI sí que empiezan a aparecer todas estas fundaciones que se comienzan a realizar a principios de la modernidad, a excepción de los descalzos, que no nos aparece hasta el siglo XVII. En lo relativo a las parroquias, es San Juan de los Caballeros, como sucedía en los enterramientos,
la protagonista indiscutible. El 79% de los oficios pro remedio ánimas que se celebran en parroquias tienen lugar en este templo. Muy de lejos la siguen San Mateo, templo predilecto de los Espínolas, y la iglesia de San Miguel, sobre todo a partir del siglo XVII, lo que evidencia el gran impulso inmobiliario, el gran crecimiento que esta zona de la ciudad sufrió en este momento histórico, sobre todo a raíz de la colmatación de las collaciones de Intramuros. Una vez salvada el alma con esta gran cantidad de misas, los testadores querían seguir vivos en el recuerdo. Es decir, quisieron repetir esos oficios que habían encargado para la memoria de su alma. A ello nos hacen referencia las fundaciones perpetuas, es decir, las memorias de misas y las capellanías. Ambos tipos de fundación son concebidas por siempre jamás. Y esto nos muestra una concepción de inmutabilidad en la historia y en todas estas instituciones que soportaban este tipo de fundaciones. Es decir, estos testadores pensaban que la vida, la historia, los sistemas de las estructuras sociales iban a seguir siempre exactamente igual que como ellos los habían conocido. Todas estas fundaciones eran dotadas con patrimonios y rentas de las cuales se debía sacar la limosna, el coste de los oficios encargados en su fundación. La diferencia fundamental entre las memorias y las capellanías radica en el precio y en la complejidad de su funcionamiento. Hablaremos primero de las memorias de misas. La memoria de misa solía contar con una renta destinada a asegurar el pago de la limosna de determinados oficios que se realizaban o bien en una fecha significativa para el difunto, por ejemplo, el aniversario de su fallecimiento, o bien en una fecha concreta del calendario litúrgico que fuera destacada. Estos oficios podían ser celebrados en cualquier parte del templo y por cualquier miembro de su clerecía. Por ello, no eran muy costosas y eran bastante frecuentes. Nosotros hemos documentado 18 memorias de misas encargadas por 14 testadores. La capellanía sí que requería un mayor desempeño económico, ya que sus rentas debían asegurar el mantenimiento del capellán de esa capellanía, es decir, del clérigo encargado de mantenerla. Dicho capellán solía ser miembro del linaje fundador y solía estar controlado por los patronos, que eran los herederos del difunto que había fundado esa capellanía. En algunas ocasiones se construyeron capillas en los templos destinadas a albergar todos estos oficios, lo que enriqueció sobremanera el ceremonial y el desempeño económico de estas fundaciones. Pero estas capellanías no solo obedecían a motivaciones religiosas, pues como punta portilla servían para evitar la fragmentación del patrimonio de la familia y para crear vínculos de solidaridad entre los miembros del linaje. En total hemos documentado 12 capellanías. Todas estas fundaciones perpetuas comenzaron a crecer con la llegada del siglo XVI, se fortalecieron con el Concilio de Trento y se mantuvieron al alza hasta el siglo XVII. De hecho, el 61% de las memorias de misa y el 50% de las capellanías documentadas se fundan durante la centuria del 500. ¿Dónde se fundaban estas capellanías y memorias de misas? Pues al contrario de lo que sucedía con las misas pro remedio ánimas, que se solían encargar a los conventos por tener un mayor número de oficiantes, estas memorias y capellanías se fundaron con más frecuencia en las parroquias. Y es que existía un motivo fundamental para esta elección. Las parroquias estaban sujetas a la visita anual por parte del visitador del arzobispado, lo cual garantizaba el control y el cumplimiento a largo plazo de esos encargos. Por el contrario, muchos conventos masculinos
estaban exentos de esta visita, lo cual hacía que no se pudiera controlar el cumplimiento de estas mandas. Es una decisión puramente pragmática. Pero los Ponces rompen nuevamente esta norma y nos muestran una paridad entre las parroquias y entre los monasterios. En cuanto a las parroquias, vuelve a ser San Juan de los Caballeros la favorita de los testadores, en este caso junto con El Salvador. Pero debemos apuntar que las fundaciones de San Juan fueron bastante más ricas y destacables, como prueban las fundaciones de dos linajes muy importantes, los Carrizosa y los Mirada. El resto de parroquias se beneficiaron también de estas memorias y capellanías, pero en menor porcentaje. Por su parte, los monasterios y conventos siguieron teniendo encargo, aunque en una proporción menor que las misas, pro remedio ánimas. En todo caso, San Francisco sigue siendo el favorito de los testadores, seguido por la Merced, Santo Domingo y por la Trinidad. Y volvemos a detenernos en San Francisco y en los Villavicencios para analizar con detalle esa capellanía de la que le ha hablado Silvia anteriormente. El vínculo entre los Villavicencios y San Francisco comienza en 1493, cuando Nuño de Villavicencio funda una capellanía en este monasterio. Nuño encargó que se celebrara perpetuamente todos los días una misa rezada por su alma y que además anualmente se le dijera una fiesta de la Encarnación, otra de San Antonio de Padua y una conmemoración de todos los santos. Para ello dotó la fundación con 4.000 maravedís de censo anuales sobre unas casas mesón. Esta dotación es ampliada por su mujer en 1499 y en 1518 por su hija, Inés de Villavicencio. Y ya en 1538 fallece Brianda y amplía la capellanía con hasta 4 memorias de misas. Todo ello nos lleva a unas conclusiones muy claras. Hemos analizado un corpus documental lo suficientemente amplio como para definir unas pautas comunes por encima de los comportamientos de sus miembros. Queda demostrado cómo los testamentos son una de las fuentes más valiosas para estudiar esas estrategias de salvación del alma, pero también para ver cómo estos linajes poderosos se sirvieron de la muerte y de todos estos oficios para promocionar su linaje. La muerte para ellos fue también un elemento propagandístico y fue a partir de estas creencias y de estos encargos como ellos manifestaron su educación y reafirmaron ese lugar que ellos creían tener en la sociedad. Y es que, aunque la muerte nos iguala a todos, es ineludible y a todos iguala, sí que puede ser empleada para fines más mundanos como hicieron estos testadores. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado.